Bienvenidos a Economía Estática. En este espacio abordaremos la economía de manera clara y accesible para todos. Nos enfocaremos en aclarar los eventos económicos, haciendo que sean entendibles y relevantes. Ya sea que seas nuevo o veterano en el mundo de la economía, aquí encontrarás contenido que te ayudará a navegar por el mundo económico moderno. Acompáñanos en cada video, donde juntos desentrañaremos la actualidad económica y cómo afecta a nuestras vidas diarias. Suscríbete y dale a la campana para formar parte de nuestra comunidad. Hoy pondremos el foco en los riesgos que amenazan la actividad económica española y en los andamios que la sostienen. La economía española entra en 2025 con un balance que, según se mire, parece una balanza de platillos inestables. A un lado pesan riesgos viejos y nuevos que aún no terminan de resolverse. Al otro, logros tangibles que sitúan al país entre los mejores alumnos de la eurozona. Para no perder perspectiva, conviene empezar por las sombras. Paro todavía de 2 dígitos, productividad renqueante, deuda pública por encima del 100% del PIB, inflación alimentaria que ha erosionado el poder adquisitivo y un sistema energético que, pese a las renovables, acaba de evidenciar grietas dramáticas con el apagón del 28 de abril. En contraste, brillan luces innegables. El PIB creció un 3,2% en 2024, el doble que la media europea. La tasa de paro general ha retrocedido al 10,61%, su mejor marca desde 2007. La deuda, aunque abultada, bajó 3 puntos en un año hasta el 101,8%. Y la inflación volvió a rozar el objetivo del BCE con un 2,8% en diciembre. El reto intelectual consiste en integrar ambas caras de la moneda para entender dónde están las grietas verdaderamente peligrosas y dónde, en cambio, late un potencial de crecimiento sostenible. Empecemos por lo malo. El mercado laboral sigue cargando con 2 patologías crónicas. La primera es el paro estructural de 2 dígitos, inusualmente alto para una economía avanzada. 2,6 millones de personas buscan empleo sin éxito y los menores de 25 años sufren una tasa cercana al 25%. La reforma laboral de 2021 ha convertido 8 de cada 10 contratos nuevos en indefinidos, pero no ha logrado absorber a los jóvenes que se incorporan al mercado. La segunda dolencia es la baja productividad. Cada hora trabajada genera un 15% menos de valor añadido que la media de la eurozona. Este diferencial explica por qué los salarios siguen pareciendo escasos frente a la escalada del coste de la cesta de la compra, disparada un 14 puntos sobre los salarios entre 2019 y 2024. Ese desajuste erosiona la sensación de bienestar y mantiene vivo el debate sobre la precariedad a pesar del crecimiento aparente experimentado sobre el papel. A estos problemas se añade la losa de las finanzas públicas. Es cierto que la ratio de deuda sobre PIB se ha reducido, pero 101% sigue siendo un peso excesivo en un contexto de tipos de interés oficiales del 4% en la facilidad de depósito del BCE. Con el Euribor rondando el 3%, la factura de intereses sube y complica la consolidación fiscal. El déficit, por su parte, cerró 2024 en torno al 3% del PIB. Cualquier desaceleración del crecimiento podría devolverlo a una senda ascendente. La vulnerabilidad no es teórica. Un repunte inesperado de los diferenciales soberanos bastaría para encarecer la financiación del Tesoro y tensionar los presupuestos autonómicos, que concentran una porción relevante de la deuda. El capítulo energético y concreto riesgo sistémico en mayo de 2025 merece mención aparte. El apagón que dejó a la península sin suministro eléctrico durante horas mostró la fragilidad de un sistema que presume de ser campeón renovable, pero carece todavía de suficiente capacidad de respaldo y almacenamiento. La interrupción, que se originó tras la pérdida súbita de 15 gigavatios en 3 nodos del suroeste y afectó también a Portugal y Andorra, colapsó trenes, servicios y parte de las telecomunicaciones. Obligó a activar el Consejo de Seguridad Nacional y disparó la compra de linternas y radios en cuestión de horas. Aunque Red Eléctrica descartó un ciberataque y el gobierno apuntó a pérdidas de generación simultáneas en Granada,
Badajoz y Sevilla, la investigación abierta por el Parlamento Europeo subraya la urgencia de reforzar interconexiones y dotar al operador de más herramientas de control. El coste del incidente se medirá todavía durante meses. De momento, el Ejecutivo ha admitido que el sobrecoste recaerá en los consumidores, si bien promete que lo compensará la abundancia de renovables durante la primavera. El apagón resucitó, además, el debate sobre el calendario de cierre de las centrales nucleares entre 2027 y 2035 según el PNIEC, y sobre el informe de PwC que anticipa un encarecimiento estructural de 13 euros por megavatio hora cuando la nuclear desaparezca. En la práctica, el 20% del mix sigue proviniendo de los reactores. Renunciar a él sin garantizar suficiente almacenamiento o respaldo fósil puede incrementar la dependencia del gas o provocar ventanas de precios extremos, como advirtió la agencia AP tras el blackout. La paradoja de un país que generó un 56,8% de su electricidad con renovables en 2024 y que aún así tuvo que recurrir a diésel y a importaciones desde Marruecos y Francia para estabilizar la red durante el apagón, pone en evidencia la necesidad de un sistema más flexible, interconectado y con almacenamiento de larga duración. También el cambio climático estresa la economía real. Las cosechas de 2023 sufrieron la peor merma en 2 décadas. La producción agraria cayó un 8% y los precios agrícolas subieron un 12%. Esa sequía retroalimentó la inflación alimentaria y restó competitividad a la agroindustria, especialmente en el aceite de oliva. Las proyecciones del ministerio alertan de que, sin inversión en regadíos eficientes y cultivos resistentes, la agricultura podría perder un punto de PIB en la próxima década. Y si el norte del país esquiva la falta de agua, el sureste y la cuenca del Guadalquivir encaran restricciones crecientes que amenazan no solo al campo, sino a la propia generación hidroeléctrica, hoy esencial para equilibrar la red. En igualdad de importancia figura la vulnerabilidad externa. Aunque la balanza por cuenta corriente mantuvo un superávit de 1,3 miles de millones en diciembre, ese colchón se apoya en el turismo, un sector expuesto a shocks sanitarios, climáticos y geopolíticos. La dependencia energética exterior, pese a la mejora, ronda el 67%, y el comercio español concentra el 70% de sus exportaciones en la UE. Una recesión alemana o francesa afectaría directamente al motor manufacturero. Si se suman las tensiones comerciales globales, una prolongada política monetaria restrictiva y la posibilidad de nuevas perturbaciones energéticas, el cóctel de riesgos no es menor. Ahora bien, colocar las piezas positivas sobre la mesa ofrece una imagen menos sombría. El dinamismo del PIB, según los datos de Contabilidad Nacional, apuntan a un crecimiento del 3,2% en 2024, cuarto año seguido de expansión por encima de la zona euro. El empleo continúa creciendo con 21,9 millones de ocupados, casi medio millón más que un año antes. El déficit se ha reducido al entorno del nivel de referencia europeo y la deuda, aunque elevada, registra la mayor corrección en 2 décadas. La inflación, que rozó el 11%, en 2022 se ha frenado hasta situarse otra vez cerca del objetivo del BCE gracias al tope ibérico al gas, las rebajas fiscales y la corrección de los cuellos de botella globales. El éxito más visible está en la transición energética. Durante 2024 se añadieron 7,3 gigavatios de nueva potencia renovable, la cifra anual más alta jamás registrada. El despliegue no se limita a la producción industrial. El autoconsumo ha superado 217.000 instalaciones residenciales desde 2022, multiplicando por 50 la cifra de 5 años antes. El resultado inmediato ha sido una factura eléctrica más atemperada que la de los países más dependientes del gas, algo que se confirma en el IPC energético, hoy negativo tras haber sido el detonante de la inflación de 2022. Esa energía abundante y más barata, combinada con los PERTEs industriales financiados con los fondos Next Generation, es la esperanza de la Moncloa para atraer inversiones. La gigafactoría de Sagunto,
Los proyectos de hidrógeno verde anunciados por Envision y la expansión de la cadena de valor solar y eólica dicen que marcarán un salto cualitativo según el gobierno. Las políticas del gobierno han sido la argamasa de estos avances, con aciertos y efectos secundarios discutibles. La expansión fiscal de 2020 a 2022 sostuvo la renta disponible y evitó una crisis de solvencia empresarial. El Banco de España calcula que las medidas de choque redujeron 2,3 puntos la inflación y aportaron 1,1 puntos al PIB en 2022. El plan de recuperación canaliza 70.000 millones en transferencias y miles de millones adicionales en préstamos, priorizando digitalización, transición verde y ciencia. La reforma laboral transformó más de 4 millones de contratos temporales en fijos y redujo la tasa de temporalidad al 14%, la más baja de la serie. El salario mínimo subió un 61% desde 2018. Además, el Código de Buenas Prácticas hipotecario protege a los hogares vulnerables frente a la subida de tipos. Ahora bien, todo diseño de política tiene consecuencias. Algunas buscadas, otras no. La fuerte subida del sueldo mínimo ha impulsado el consumo, pero también ha estrechado márgenes en sectores de baja productividad. Los códigos hipotecarios alivian cuotas, pero trasladan parte del riesgo al balance bancario y podrían endurecer la concesión de crédito. El gasto energético para contener el shock de 2022 infló la deuda pública y el tope ibérico terminará en 2025, cuando el mercado mayorista vuelva a regirse por la dinámica europea. El plan de renovables ha disparado la potencia intermitente, pero aún no ha desplegado el almacenamiento necesario. La consecuencia inesperada fue el desbalance que desencadenó el blackout, evidenciando que, sin baterías ni interconexiones, la penetración renovable tiene un límite técnico. El cierre nuclear, políticamente pactado, plantea un trade-off entre reducción de residuos y estabilidad de precios. Economistas y consultoras advierten de que se encarecerá la electricidad en al menos 13 euros por megavatio hora y multiplicará las emisiones de CO2 si se sustituye por gas PWC. Mirando al futuro, los retos se agrupan en 4 grandes frentes. El primero es consolidar una senda fiscal sostenible, reducir la deuda al 90% del PIB. Antes de 2030, exige mantener superávit primario y crecer por encima del 2% potencial, algo que depende de elevar la productividad y contener el gasto estructural. El segundo es completar la transición energética sin sacrificar seguridad de suministro. Eso implica triplicar la capacidad de almacenamiento, reforzar las interconexiones con Francia y Portugal y acelerar la instalación de renovables firmes, hidrógeno, termosolar con sales, bombeos hidráulicos, antes de clausurar la última central nuclear. El tercero es cerrar la brecha de productividad. España gasta un 1,49% del PIB en I+D, lejos del 2,3% europeo. Alcanzar el 2,12%. En 2027 requerirá incrementar la inversión en 2 dígitos anuales, incluso cuando se agoten los fondos extraordinarios. El cuarto es capear el impacto del cambio climático y la demografía. La agricultura necesitará modernizar regadíos y diversificar cultivos resistentes, mientras que el sistema de pensiones demandará una base de cotizantes más amplia y probablemente una inmigración selectiva. En resumen, la economía española se halla en un punto de inflexión. Los riesgos no son menores: paro juvenil, deuda elevada, fragilidad energética y dependencia externa de materias primas, además de un clima cada vez más hostil. El gobierno ha apostado por priorizar inversión y cohesión social, aunque deberá ahora afinar la ingeniería fiscal y energética para que la exuberancia verde no se vuelva inestabilidad. Los próximos años decidirán si España convierte la actual recuperación en un ciclo de prosperidad duradera o si, por el contrario, los platillos vuelven a desequilibrarse. Por el momento, la balanza mantiene un delicado equilibrio. Saber añadir peso al lado correcto sin romper la báscula será la clave de esta segunda mitad de la década. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad.
Tu apoyo es esencial para continuar este esfuerzo informativo. No te olvides de dejar tus comentarios y sugerencias. Tu voz es importante en esta conversación. Juntos podemos profundizar en análisis y trabajar por un futuro más consciente. Si aprecias un análisis profundo, considera suscribirte y activando las notificaciones. Juntos mantenemos vivo el debate y fomentamos una mejor comprensión de los desafíos económicos actuales. Tu participación es vital y cada suscripción fortalece nuestra misión de brindar información valiosa. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando temas relevantes. Hasta la próxima, te esperamos.